Vamos a hablar de una diferencia que parece básica, pero que me he dado cuenta en mi práctica privada y a través de la vida y de ustedes, que no es tan básica y que no la comprendemos tan bien. Y es la diferencia entre hablar y conversar. ¿Cuál es la diferencia, no? En las relaciones, cuando hablo en la vida, le digo, mi vida personal y demás, creo que hay muchos malos entendidos y es porque no conversamos, sino porque solamente hablamos. Entonces podemos pensar que hablar es un lugar desde el cual yo, como emisor de la comunicación, soy el foco. Es decir, yo solamente quiero hablar, ¿no? O sea, a veces tú solamente quieres hablar y ese es como un sujeto activo en la conversación, donde tú estás como emitiendo un mensaje, pero terminas solamente diciendo cosas, ¿no? Como eh, el foco no está puesto en escuchar activamente al otro, sino solamente en ti y que quieres expresar algo, en decir, ¿no? Eh, donde entonces no hay cabida para un otro, donde realmente no estás preocupado por ser entendido o por dar un mensaje claro hacia el otro, por transmitir, sino simplemente estás hablando como si fuera un soliloquio, ¿no? Como si fuera un discurso. Si tú piensas en el discurso, yo me acuerdo que cuando mis maestros de, de la preparatoria, de la materia de literatura nos daban, el discurso, la intención era convencer al otro, ¿no? Entonces, desde este convencimiento hacia el otro, eso ya es mucho, ¿no? No estás respetando un punto de vista, no estás dispuesto a escuchar un punto de vista, simplemente estás en un monólogo, ¿no? Y la intención final sería como convencer a ese otro, donde a veces pensamos que estamos queriendo imponer cosas, imponernos sobre un otro, mi verdad es mejor que tu verdad y entonces por eso yo voy a hablar contigo, ¿no? A veces en este hablar son opiniones más que los hechos o más que emociones, solamente estoy como hablando y a veces ese hablar termina siendo en algo vomitivo, ¿no? Y creo que en las relaciones terminamos mucho haciendo esto, donde solamente estamos hablando por hablar, pero realmente no concretamos, no llegamos a acuerdos, donde muchas veces solamente la intención es como quejarse muchas veces en este hablar. Mientras que conversar es algo completamente distinto. Conversar es una situación donde hay dos, ¿no? Donde ya aceptas que hay un segundo, donde entonces en ese dos entra la otra edad y donde estás dispuesto a escuchar esa otra edad desde tu subjetividad, por supuesto, ¿no? Pero entonces ya estás en un punto donde no solamente te colocas como un sujeto activo, sino también pasivo, donde estás dando y recibiendo constantemente, es decir, donde permites que haya una conversación, ¿no? Ya no es solamente hablar por hablar, sino hay una ida y un regreso. Y en esa ida y en ese regreso ya no vuelves a estar igual, es decir, en esa ida y en ese regreso, cuando tú te permites escuchar activamente al otro, eso que te está diciendo el otro te cambia por añadidura. Y entonces, aunque la intención del otro no es convencerte, sino simplemente emitir un punto de vista, tú también colocas en algún punto ese punto de vista y devuelves desde ese lugar. Es decir, es una ida y una vuelta, desde un lugar empático, desde donde puedes admitir que no eres el otro, ¿no? Yo no soy tú, yo no sé jamás lo que va a ser tú, ¿no? Pero desde mi yo y desde mi yo pensando y sintiendo lo que tú estás pensando y sintiendo, que tú me estás emitiendo, yo puedo entender cosas, yo puedo ser capaz de soportar esa diferencia, ¿no? Dice realmente que la verdadera conversación se da solamente cuando hay alguien distinto. Eso es decir, es muy fácil hablar con alguien que piensa exactamente lo mismo que tú, ¿no? Es muy fácil hablar con alguien que tiene los mismos temas o los mismos puntos de vista que tú. Realmente el esfuerzo que hay, no por tolerar, sino por respetar y comprender un punto de vista distinto. Ahí es donde realmente está este ejercicio de, de, de cuestionar, ¿no? Porque también cuestiona tus propios pensamientos, propias ideas, mueve en muchos sentidos, ¿no? A lo mejor de ahí sales convencido, no era la intención, pero a lo mejor de ahí sales como con esta idea de, órale, nunca lo había pensado así.
¿no? Y eso es como lo rico. Donde la intención en una conversación es la apertura, más que yo te voy a convencer, la intención es solamente escuchar un punto de vista distinto, ¿no? Entonces, por ende, no pretendes cambiar al otro, sino tú también te pones desde un lugar donde tú eres alguien quien va a ser modificado, ¿no? Para entender, para buscar diferentes lugares de donde puedes encontrar algo en común con ese otro, ¿no? Entonces se vuelve un proceso rico, ¿no? Donde en vez de estar cerrado a la posibilidad de cambio, entonces yo estoy abierto a esa posibilidad de cambio y estoy entendiendo cosas nuevas de mí, cosas nuevas del otro, cosas nuevas del mundo, ¿no? Es rico poder tener conversaciones con personas como distintas a ti. Entonces, desde esta postura de la conversación, eh, los problemas no son problemas, sino son momentos y son canales para resolver situaciones y que se vuelven oportunidades de comunicación, ¿cierto? Qué rico, qué distinto es verlo desde este lugar, qué distinto es verlo como al otro, como un maestro, ¿no? Cuando te va a enseñar cosas de él, de ti, del mundo, de la vida. Se vuelve, lo distinto se vuelve un lugar desde el cual se puede conversar y desde el cual se pueden aprender. Esa es como la distinción. Entonces, ojalá que tú en tus relaciones te puedas permitir conversar y no solamente hablar por la vida, sino conversar. Generar realmente conversaciones interesantes, profundas, distintas a lo que estamos como acostumbrados a pensar, ¿no? Está rico poder tolerar también la distinción, poder tolerar que no todos piensan como tú, poder tolerar que a lo mejor no llegan a ningún tipo de acuerdo y que son distintos. Y eso ya es una conversación en sí, ¿no? Porque la intención, repito, de una conversación no es mi postura es mejor que la tuya, simplemente vamos a exponer los puntos de vista y vamos a ver a dónde puede llevar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención del día de hoy.